pediatra de cabecera, el doctor Asia. Buenos días, Carlitos, ¿cómo estás? Qué agradable mañana, ¿no? Sí, claro. Poco tráfico. Todavía le tocó sí, poco tráfico. Poco tráfico. Qué bueno. Un poquito contaminada. Algo hay que hacer con los quemadores de ladrillos de Cholula, de veras, es una contaminación exagerada. Pero es que queman llantas, no, eso no se va. Sí. Porque además hubo una vez un programa del gobierno en donde los apoyó con quemadores de gas. Sí, lo sé. Y entonces, ya ahí la contaminación era completamente diferente. Ya no, exactamente. Pero yo creo que el consumo del gas. Sí, les subió el costo. Algo deben hacer. Algo deben hacer. Pero es una columna de humo negra sí. Cuando pasa uno dice, no, friegues. Y además es una zona tan agradable, tan bonita, y que se contamine tanto es una tristeza. Pero bueno, ¿qué hay? Pues muy buenos días. Hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy vamos a hablar de asma y de alergia. Uy, atención, por favor, porque es un tema que ahorita está en su punto. Las alergias, todo el mundo anda estornudando, todo el mundo anda con la nariz atascada. Hablando de la contaminación, la polinización, en fin, todo eso lo vamos a hablar con la doctora Rocío Hernández. Ella es alergóloga pediatra, es jefa del servicio de alergia del Hospital General del Sur y por supuesto que trabaja en el Hospital Ángeles de Puebla y es profesora del posgrado de pediatría para los residentes del Hospital General. Entonces, hola doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, un placer estar aquí y con todo el auditorio. No, pues sí, bienvenida. De veras un tema de moda, de novedad. Pues mira, vamos a comenzar con asma. El asma es una enfermedad sumamente común. ¿Cómo qué porcentaje de la población tendrá asma en la actualidad, doctora? Efectivamente, doctor, el asma es una de las enfermedades alérgicas, en este caso, hablando del asma alérgico, muy frecuente en todo el mundo. En México, por ejemplo, podríamos decir que afecta entre el 12 y el 15% de la población. Obviamente, pues el estado de Puebla no puede dejar de ser uno de los lugares donde tenemos más pacientes con esta patología. Y no solamente estamos hablando de que afecte a un grupo en especial, porque afecta tanto a niños como en adultos. ¿Cómo podemos definir el asma? ¿Cómo sé que tengo asma, doctora? Esa es una pregunta muy interesante porque cuando los pacientes llegan al consultorio, los papás, por ejemplo, especialmente, están como muy preocupados en saber si su niño tiene asma o no, ¿no? Probablemente ya han ido con alguno u otro o muchos doctores tratando de identificar si su problema es asma. Pero bueno, esta patología suele tener diferentes signos y síntomas. Nosotros lo definimos así: cuando el paciente pues presenta tos, cuando el paciente le falta el aire, no puede respirar, o cuando hace alguna actividad física y resulta que no tiene la misma fuerza que sus compañeritos, por ejemplo, hablando de los niños en la escuela, o en el caso de los adultos que no pueden realizar una actividad física. Sin embargo, aunque puede tener muchos signos y síntomas, no necesariamente tiene que tenerlos juntos, porque puede ser que solamente tenga tos, y con ese simple síntoma podría ser una de las formas en cómo se está expresando que el paciente pueda desarrollar o tener asma. Y entonces el asma es una forma de inflamación de las vías aéreas. Efectivamente, lo que le pasa a los pulmoncitos, ya sea de los niños o en los pulmones de los adultos, es que los bronquios, que pues son como unos tubitos por donde pasa el aire, resulta que estos se inflaman tanto que disminuyen la luz o el calibre de estos y se llenan de moco. Entonces, cuando los bronquios de los pequeños o de los adultos están cerrados, pueden generar un sonido y el famoso ruido, pillido o silbido que pueden escuchar, ya sea los pacientes mismos o bueno, los familiares escuchando cómo es que les silba el pecho a su pequeño. Ese silbido es característico de los pacientes asmáticos. Y cuéntame, ¿todas las asmas son iguales? ¿Cuáles son los factores desencadenantes de estas crisis? Bueno, el asma puede ser de diferentes orígenes. Puede tener un origen alérgico, que es el origen más frecuente en el caso de los pequeños, y lo puede detonar, por ejemplo, el que respiren caspas de animales, el que respiren pólenes, precisamente ahorita por la temporada, o bien que sean detonadas por un proceso infeccioso.
En otros grupos etarios puede ser que el asma sea no alérgico y en estas circunstancias no son precisamente los factores ambientales lo que lo detonan. Hay una predisposición genética que es que alguno de los familiares tenga asma y que lo desarrollen posterior por algún evento diferente que no precisamente es alergia. Tenemos, por ejemplo, el asma inducido por el ejercicio, que pues le puede suceder a cualquier persona que a lo mejor hace alguna actividad física a la cual no estaba acostumbrada y al inhalar el aire frío le puede desencadenar un broncoespasmo, que es un silbido o ronquido de pecho. Asma por ejercicio, asma alérgica, asma por infecciones, asma por estados emocionales también. Bueno, la parte del estrés, la ansiedad, que es muy frecuente, especialmente en los adolescentes, puede ser un detonante para un paciente que pueda tener un asma alérgico o no alérgico. Entonces, efectivamente, es uno de los factores que más nos preocupa en el caso del adolescente, porque aun cuando tengamos muy controlado el padecimiento, pues el hecho de que esté expuesto a muchos cambios emocionales, eso puede generarnos que el asma no se controle. Y doctora, ¿el asma se cura o el asma se controla? Depende del origen del que estemos hablando. Si el asma es, como les acabo de mencionar, una predisposición genética, hablando del asma alérgico, que porque el padre lo tenga, la madre lo tenga, pues eso se hereda de una generación a otra. Puede ser que el paciente nunca más vuelva a tener síntomas, que es lo que comentamos cuando los pacientes llegan a los consultorios, ¿no? Pues el paciente se va a mejorar de los síntomas, puede ser que jamás vuelva a tener una crisis, pero el asma sigue ahí porque eso es algo que viene en su herencia, en sus genes. Y tan es así que probablemente cuando eres niño tienes asma y ya nunca más tienes asma, síntomas de asma, pero cuando te conviertes en mamá o papá resulta que le heredas a tu hijo el asma. Entonces podríamos decir que hasta que dejemos de existir vamos a dejar de tener asma, pero no quiere decir que vaya a seguir teniendo síntomas, porque los síntomas pueden desaparecer en cualquier momento. Oiga, nada más una duda. En una crisis de asma, pues todos entran en pánico, ¿no? Y ya no puede respirar. ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar a un hospital o qué hacemos? Porque entonces el que tiene el problema se pone muy nervioso y yo creo que él mismo se complica, ¿no? Y todos los demás se vuelven locos y no saben qué caramba hacer con él porque ya no puede respirar. Claro, sí, efectivamente se vuelve una urgencia cuando, por ejemplo, los padres no están capacitados en qué hacer con este paciente, porque en general cuando el paciente llega a la consulta, no se puede ir del consultorio sin antes haberlo capacitado en qué hacer una crisis asmática. La verdad es que actualmente tenemos medicamentos muy efectivos para revertir un silbido de pecho o una crisis asmática, y si el familiar o el mismo paciente inicia su tratamiento de forma inmediata, pues lo más seguro es que cuando llegue al servicio de urgencias muy probablemente la crisis haya desaparecido, porque el efecto que tiene el medicamento que se llama broncodilatador, llamándolo como la sal, que es el salbutamol, tiene una acción inmediata en muy pocos minutos. Entonces la verdad es que esa crisis puede revertirse muy rápido. La cosa es que no sea la primera vez, porque si es la primera vez no tenemos eso y entonces como de veras como sí, locos. El paciente debe estar capacitado, preparado y viajar con sus broncodilatadores. Ya cuando sabe ya los lleva, pero sí. Si fue la primera vez. Y cuando es la primera vez, pues obviamente aun cuando escuchamos que tiene el broncoespasmo, tenemos el tiempo suficiente como para llegar a un servicio de urgencias, definitivamente, porque gracias a eso es que pues cuando estamos en los servicios de urgencias y tenemos estos pacientes, pues la mayor parte de ellos probablemente estén solamente algunos minutos o máximo algunas horas, puedan revertir esta crisis y puedan seguir con su vida normal. Eso te iba a preguntar, Rocío. ¿El paciente asmático está limitado? ¿Tiene alguna restricción en su vida diaria? Absolutamente no. El paciente con asma actualmente es un paciente que puede tener su vida normal, puede hacer actividades físicas, inclusive sabemos que tenemos atletas olímpicos, ¿no? Gente que gana medallas y que son pacientes asmáticos. La verdad es que eso no tiene mayor problema sobre sus actividades físicas. El paciente puede ser un paciente completamente normal y hacer las mismas actividades como los otros chicos.
Sí, es que a veces los etiquetan de enfermos y entonces los sobrearropan, los sobreprotegen, los limitan y dicen no vayas a nadar porque tienes asma, no vayas a deporte porque tienes asma, no te asoles porque tienes asma, no vayas al recreo porque tienes asma, no respires, no nada porque tienes asma. Tienes asma. Exacto, y los papás cuando llegan a la consulta pues están estresadísimos y dicen, pues doctora, nos la pasamos metidos en casa porque no podemos salir ni a las fiestas ni a los lugares recreativos porque tengo miedo que mi paciente se vaya a poner mal, que mi pequeño se ponga mal. Pero la verdad es que si el paciente se encuentra con un tratamiento, un control correcto, el paciente en poco tiempo tiene que hacer su vida completamente normal. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en el asma, doctora? ¿A dónde queremos llegar como médicos para el paciente asmático? Sí. Ya sabemos que no lo vamos a curar, pero ¿qué vamos a hacer? Exacto. La verdad es que lo primero que trato de informarles a los padres cuando van o al mismo paciente es que entienda cuál es su enfermedad, porque si la entiende va a poder dar y tomar su tratamiento de forma correcta. Uno de los mayores problemas que tenemos con el paciente con asma es el poco apego al tratamiento. Por lo tanto, pues dice, me siento bien y lo dejo y eso puede hacer que vuelva a recaer. Pero la verdad es que cuando entiende la enfermedad nos ayuda mucho con el control ambiental, que eso es muy, muy importante. Utiliza sus tratamientos o sus fármacos de forma correcta. En muy poco tiempo vamos a poder llegar a que se estabilice. Es decir, vamos al fondo de las cosas, que en este caso pues es desinflamar las vías respiratorias, que nos ayude con el control ambiental, saber qué hacer en caso de una crisis y en automático el paciente va a volver a su vida completamente normal. Muy bien. Oiga, no, espérese, es que a mí se me hace que el tema de las alergias es un tema muy importante y más ahorita. Pero ya también hablamos mucho tiempo, entonces, ¿puede regresar el otro martes con su invitado? Claro que sí. ¿Sí? Vamos a hablar de ¿Puede? alergias Y en entonces, general. ahorita hablaron de asma concretamente. ¿Podemos el otro martes hablar de alergias, solo de alergias? Porque sé de muchas personas que están ahorita sufriendo terriblemente, ¿no? Sí, efectivamente, ¿Sin ahorita duda? con la polinización, pues todas están reactivándose. Entonces, Muy bien, ¿de qué 8 días? de aquí a 8 días. Trato Ok, hecho. Claro que sí. Trato hecho. Entonces regresa la doctora. Sí, y tiene el que doctor pedir así, permiso en el hospital general, entonces dile a su jefe, sí, le ayudamos con mucho gusto, porque además es un servicio a la a sociedad, la ¿no? comunidad, Claro, por supuesto. Claro. No se preocupe, tengo ahí una persona que nos puede ayudar. Bueno, una pausa, volvemos. Gracias, doctora, un gusto. Gracias.